Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy, pues aprovechando que tengo a Luis de visita en Guatemala, pues he decidido que hagamos una pequeña charla sobre algunas verdades sobre la universidad moderna o la universidad contemporánea y qué significa ser académico hoy en día en el siglo XXI. Así que bueno, bienvenido Luis. Encantado. La verdad es que esta conversación es más bien engreimiento, ¿no? Porque es que creemos que nuestras conversaciones entre amigos de borrachos merecen la pena ser grabadas y puestas para... Y bueno, pero ya llevas muchos años siendo profesor, yo también. Y yo creo que llevo exactamente los mismos meses, años y días que tú. Porque yo empezamos un día más. Un día más. No, pero tú no diste clase ese día. Así que estamos exactamente al mismo tiempo. Así que bueno, ya tenemos cierta experiencia, no vamos a decir ultra dilatada, pero ya tenemos cierta experiencia dando clases en diferentes universidades, en diferentes países, que eso también es muy importante, y tenemos cierto contacto con, al menos, la academia en España. Todo académico también tiene cierto contacto con la academia en Estados Unidos, que es la que manda en el mundo, y con la academia en los respectivos países donde damos clases, en Latinoamérica, tú en Ecuador y yo en Guatemala. Bueno, en realidad creo que nosotros dos quizás tenemos cierto contacto, tenemos el menos posible en los últimos años. Yo, bueno, 5 años evitando todo. Yo cuando en una... Y es lo que vamos a intentar argumentar aquí. ¿Por qué si uno pretende o tiene al menos la visión romántica de acumular conocimiento y además de generar nuevo conocimiento, no puede ser un académico? ¿Por qué cuando vas a una fiesta o vas a un evento o vas a una reunión social y te presentan a profesores o a profesores de economía de universidad, haces lo posible por no coincidir con ellos porque haces un prejuicio brutal, de prejuicio como conocimiento adquirido histórico? Sí, no necesariamente el concepto de prejuicio negativo, sino simplemente es una generalización que tiene cierta información interesante y relevante sobre cómo se va a comportar esa persona. Algo parecido a lo que sería una intuición, ¿no? Es como, bueno, ya sé que este camino, ¿por qué cuando te presentan a alguien en una... Y entonces intentas rehuir a ese y tú... Y la pregunta es ¿por qué? Vamos entonces ahora a ver... Porque nosotros somos profesores de universidad, de economía, pero no tengo un gran concepto a los profesores de economía de universidad. Entonces vamos a intentar, punto por punto, esas grandes verdades. ¿Por qué la academia hoy en día es casi lo contrario a ser un intelectual? Entendido como la búsqueda de la verdad y del conocimiento. Eso es el punto, porque hay una función social de la universidad que es transmitir conocimiento técnico, práctico a los alumnos, pero es la contraria de la que a día de hoy se lleva. En primer lugar, hay un tremendo sesgo de entrada. Es decir, para llegar a obtener una plaza de profesor de universidad titular, normalmente lo que tienes que es pasarte muchos años teniendo lo opuesto a pensamiento crítico, porque tienes que hacer lo que dice el jefe de departamento, o sea, tienes que llevar maletines, es la expresión en España, ¿no? Tienes que estar en Sihuana de lo que dice, o sea, lo opuesto a pensamiento crítico, y además tienes que tener lo opuesto a pensamiento amplio, porque lo que premia en la universidad es la hiperespecialización, y lo que es la cultura, lo que es la intelectualidad es por la definición lo contrario, es la no especialización, especializarte en un tema pero tener una visión amplia del mundo en otros muchos temas, y eso es lo contrario de lo que se premia. O sea, tenemos, al menos ya puesto encima de la mesa, dos grandes problemas, ¿no? Uno es el de la hiperespecialización, que a mí me interesa mucho y yo quiero comentar algo que viene de Ortega, que bueno, es un tema que arrastramos la universidad desde hace mucho tiempo, no es algo tan moderno. Y luego está el tema, que sí es mucho más moderno, que yo creo que es un tema muy centrado en España, pero quizá también en la universidad americana, norteamericana, que es el tema de cómo se selecciona a los profesores. ¿Cuál es el proceso? Tú has hablado de la plaza. La plaza es un concepto muy español, ¿no? ¿Cómo consigues... Tenure track en Estados Unidos. Tenure, al final es lo mismo, el tenure. ¿Cómo consigues llegar al puesto donde ya no te pueden echar de allí? ¿Y por qué está tan viciado el proceso de selección? Porque se argumenta muchas veces, ¿no? Es un proceso de selección
adversa. Los que llegan ahí son los peores. Para explicar que es un proceso, porque eso es un típico de... O sea, en pensamiento político de élites políticas lo tenemos clarísimo. Es decir, el que llega a presidente lo más probable es que sea el peor y no el mejor. ¿Por qué el peor? Porque el proceso para llegar a presidente supone una serie de peajes... O es el mejor en un adjetivo o en una calificación negativa. Es el más psicópata, eso es el que mejor manipula... Sí, no es probablemente... O sea, no es la persona psicológicamente más equilibrada. Ni más feliz, porque tiene que tener problemas de egoísmo, de egolatría, de psicológicos, o sea... ¿Cómo? Pero exactamente es un proceso de selección adversa diferente. El político, ¿cómo sería entonces el proceso de selección adversa de profesores universitarios? Que no existe. Yo también lo creo, pero ¿por qué creerías que ese es un proceso de selección adversa? ¿Cómo funciona el proceso de selección adversa en España? Bueno, en general las universidades acreditadas. Eso es, vamos a ver. Para el ranking de universidades, para poner algo objetivo, ¿no? Para el ranking de universidades se valora sobre el 100%, el 60% depende de papers publicados y el ranking de esos papers. La realidad sobre los papers, y los datos estuve oyendo los de Mastroianni el otro día, es que el 30% de los papers tienen 0 lecturas. No digo pocas, digo 0. Y el 80% de los papers tiene 5. Lo cual descuentas a la mujer, al amante, a 2 hijos, o sea, o sea, 5 es nadie. 5 lecturas o 5... Descargas. Descargas. Que no tenemos garantía de que haya leído el 100%, que eso... las aplicaciones como Kindle te permiten ver cuánto has leído al 100%, las descargas de un PDF que... Ya le pierdes la pista. Ya claro. Y es muy interesante porque en las lecturas como Kindle, por ejemplo, McCloskey hace ese caso sobre el libro de Piketty, o sea, hace ese argumento. En la lectura de Kindle muchos leen sobre el 3%, el 1% y ya. Bueno, ni siquiera, estamos hablando de descargas. Entonces, la inmensa mayor parte de la producción científica de la universidad vale 0. O sea, el aporte del conocimiento de la humanidad es 0. De hecho, es negativo. Porque has dedicado un montón de recursos sociales para eso que no sirve para nada. O sea, se ha perdido. Arrestado. Hay algo interesante ahí. Ya no solamente es las descargas. Yo tengo en mente, y luego a lo mejor podemos ponerlo después de la edición del vídeo en la gráfica que tengo en mente, que es cuántas citas hay por artículo académico. Artículo científico académico. Y en todas las disciplinas, hay disciplinas donde hay más y menos, pero en todas las disciplinas cae en picado. Pero cae en picado es una cosa absurda, es una cosa que ya prácticamente el paper promedio no tiene de media ni siquiera una cita. Pero hay algo peor, porque luego hay otro artículo que estudia cuántas citas con error en la primera cita, o sea que pone, entonces se nota que ha copiado y pegado directamente con el error, entonces solo tienes que encontrar las que tienen un error en la primera cita y que luego los otros replican, o sea, que están citando un libro, un artículo que no se ha leído, pero que citan porque se ha leído. Eso es súper interesante porque además cuando uno va a presentar un paper, y aquí quizá pues tenemos algo de experiencia haciendo estas cosas, aunque no seamos los que ni mucho menos más han publicado en el mundo, porque ya estamos fuera, queremos estar cada vez más fuera de ese mercado. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios, sí. Pero cuando tú vas a presentar un trabajo, te preguntan y haces una bibliografía, que usualmente, si uno es honesto, se ha leído la bibliografía que está citando, sí. Te dicen, la bibliografía es corta. Es una de las principales cosas de las que se quejan los revisores, es tienes que tener una bibliografía más grande que casi el cuerpo del artículo. Y no tiene sentido eso. Evidentemente no. Si te exigen eso, evidentemente, echa la ley, echa la trampa. Tú tienes mucha bibliografía, tú tranquilo, yo te voy a citar muchas cosas que no me he leído. Pero vamos al otro punto. Además, como la reputación de un científico se mide por el número de veces que está siendo citado, lo que hacen es citar a los amigos, aunque no tengan nada que ver con el tema, y no citar a los enemigos, aunque explícitamente esté refutando su artículo. Y entonces es un sistema eminentemente perverso. Ahora, la pregunta es, ¿las personas que han caído en un sistema perverso son las que queremos que eduquen a nuestra juventud? Esa es la pregunta. Sobre las citas, antes de que vayamos a responder esa pregunta, yo tengo algo todavía peor que lo tuyo. Y a mí me ha pasado personalmente, que es que todo el mundo sabe que el sistema, bueno, todo el mundo que está en academia sabe que el reviewer, el que revisa eso, no puede ser pagado porque, yo qué sé, estás haciendo una contribución a la ciencia, lo que te da a ti la gana. Entonces, ¿cuál es el pago? Nadie hace nada gratis. Esto es algo que enseñamos en economía, ¿no? Es evidente, sí. ¿El pago es explícito o el pago es en especie? ¿Cuál es el pago en especie del revisor? El pago en especie del revisor es, yo estoy como... yo soy un revisor de una revista científica y
el pago que tengo es decirte, tú como autor no te has visto estos trabajos que casualmente los que te voy a dar para que te leas son los que yo ya he hecho. Y como tú sabes cuando índice, como buen profesor, como buen investigador, el H-Index o como se pueden medir de varias maneras, depende del número de citas que tienen mis trabajos, voy a hacer todo lo posible por intentar incrementar mi número de citas. Influirte para que luego me van a invitar a muchos congresos, me van a invitar congresos a los que no va nadie. Bueno, no va nadie de verdad, o sea, no hay nadie fuera de la academia, ni luego las sesiones están vacías, pero me van a invitar a congresos o me van a invitar a una mejor universidad, me van a pagar más dinero, voy a conseguir el tenure track, y además me voy a convertir en el más influyente. Bueno, sobre este tema hay un escándalo. Es decir, todo el sistema de citas es un desastre. Es una estafa. Es una estafa. Y no estaba mal pensado. O sea, tiene sentido, ¿vale? O sea, es en el sentido de epistemología popperiana, pues tiene sentido, ¿no? Que dentro de tus pares te reconocen, pero no es verdad. Entonces, a día de hoy no es verdad. Vamos a ver, a día de hoy no es verdad y tenemos el trabajo de Mastroianni denunciándolo. Tenemos el escándalo de las universidades de Arabia denunciándolo, que lo denunció El País. Los principales investigadores con mayor número de artículos publicados en España tienen afiliación con una universidad de Arabia Saudí que simplemente les paga dinero y lo publica. Pero además publican tal nivel de artículos que estamos hablando de gente que estaba publicando 200 artículos al año. Esto es muy interesante porque los que escribimos sabemos que escribir a lo mejor 200 columnas de periódico de opinión que ya no al año, que son aproximadamente 3,5 a la semana, es un trabajo que puede ser ya solamente eso. No sé si a tiempo completo, pero vamos, desde luego, para dedicarle fácil muchas horas si quieres escribir algo. Tú tienes facilidad para escribir, a mí me cuesta mucho escribir una columna. Bueno, pero tú imagínate artículos académicos donde se supone que estás haciendo una contribución original al saber. En el mejor de los casos, lo mejor que yo puedo optar en mi vida es quizá hacer una contribución original en mi vida. En tu vida, es que hay unas personas haciendo 200 contribuciones originales al año. Y no son Antonio Escotado, no son Rayo, no son McCloskey, o sea, son mortales, o sea, están en nuestro nivel. Y hay algo muy importante, y es que todo el sistema de publicaciones, todo, es estúpido. La función del profesor principal tiene que ser adquirir el conocimiento de la humanidad anterior a él y transmitírselo a la generación siguiente. Y eso ya es muy honroso, muy honesto, muy noble, y eso es muy bello. Pero pedirle a alguien que cada año tenga, aunque sea un artículo científico al año, un paper, aunque sea, que tenga una idea original que aporte al campo del conocimiento de la humanidad, no da. Probablemente en la mayor parte de universidades del mundo, si consigues un paper al año, ya estaría bien. Te despidan. Claro. Hoy en día, o sea, no sé si te despiden, pero te van a poner poca productividad. Pero vamos a hacerlo, o sea, si tú escribes un paper con aportes al conocimiento de la humanidad sobre un tema relevantes al año, serías un investigador maravilloso. O sea, la humanidad avanzaría muchísimo, porque tienes 30 años de carrera universitaria, 40 aportes al conocimiento de la humanidad. Dios mío, sería maravilloso. Pero claro, en lugar de estar pidiendo 6, 8, 10 al año, y evidentemente es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que el sistema de incentivos es publico cualquier porquería, la primera que se me ocurra, ¡boom! Ahí va. Igual no se la va a leer nadie. No se la va a leer nadie, o sea... La universidad va a estar muy contenta porque inflas la categoría de la universidad. Pero en un sistema absurdo, o sea, en una discusión sobre el sexo de los ángeles que no va a ningún lado, porque en el fondo a nadie le importa, nadie se lo cree. Pero muy poquitos decimos en público, esto está fallando estrepitosamente. Puede que sea porque el coste de meterte en el sistema es muy alto. Y una vez estás dentro, pero lo que antes veías como un abuso, un manoseo del concepto de ciencia, que es un concepto muy noble, el concepto de investigación, o investigador o académico, que es algo que uno romantiza, y cuando ves cómo funciona la realidad dices, bueno, así funcionan las cosas. Así cogí yo este asunto, así está ahora, pues yo soy una pieza más. De hecho, yo voy a hacer un comentario erudito y que no me... Es llamativo que los académicos se quieran llamar académicos como la Academia de Platón. Cuando Platón no es precisamente el autor ni más liberal ni más elogiable, era bastante despreciable, servil al poder, el de Dionisio de Siracusa, que lo pasó bastante despreciable. No nos llamamos
liceístas como el liceo de Aristóteles, no le llamamos peripatéticos, ¿no? Queremos imitar a Platón, que es, pues en el debate Platón-Aristóteles, que probablemente la mayor parte de los que lo estoy escuchando no han oído hablar nunca de esto, que es el origen de la historia de la filosofía y es el origen de dos cosmovisiones, no han oído nunca hablar de esto, pero ese, en el Platón-Aristóteles, evidentemente yo soy pro-aristotélico, y sin embargo nos queremos llamar académicos de Platón. Eso ya, es que ya huele. ¿Cuál sería entonces la definición de un académico? Aunque sea una definición romántica, ¿y cómo cuadra un académico actual en esa definición romántica del académico? La academia tiene que estar para tres cosas, que es conservar el conocimiento, transmitir el conocimiento e incrementar el conocimiento. O sea, esas son nuestras tres funciones. Es la función de conservar el sentido tradicional. De hecho, hay un problema, que esto es muy interesante, hay un problema tecnológico. Es decir, históricamente el conocimiento estaba en los libros y los libros eran caros. Entonces, históricamente las universidades eran un lugar que se construían alrededor de una biblioteca. De hecho, muchas veces, literalmente, el centro geográfico de la universidad era la biblioteca. Esto ha sido cierto hasta hace 2 días. Eso es, hasta tener una buena biblioteca era lo que presumías. Era algo imprescindible para hacer cualquier tipo de investigación. Ahora, y esto es muy llamativo porque a mí me llega esta iluminación, me llega leyendo un libro de Crichton, que es un novelista, el autor de Emergencias, de Parque Jurásico, y él ha escrito un libro contra el cambio climático, contra la ciencia. Sí. Entonces, escribe un libro sobre eso y él dice, ¿por qué precisamente cuando el conocimiento ya no es un monopolio de las universidades porque en Internet se puede transmitir, por qué en ese preciso momento las universidades, en lugar de admirar el conocimiento, lo desprecian? Y eso es lo único que dice en ese libro, solo lo que deja ahí. Digo, es evidente, porque tú tienes que justificar tu pertenencia en el mundo y entonces las universidades que durante, voy a calcular, 700 años se han dedicado a cierta qué importante es la tradición, qué importante es nuestra literatura, qué importante es nuestro conocimiento, ahora te dicen critical theory. Ahora critico la tradición de la civilización occidental. ¿Por qué? Porque la tradición de la civilización occidental tú la puedes encontrar en Google. Pero ahora yo te voy a indicar por qué todo eso está mal, porque es mi única manera de justificarme. Y de sobrevivir. Y ahí viene quizá también enlazando con esto que estás comentando, que es interesantísimo. Se nos han quedado varias aristas por ahí que quizá podemos volver, pero ¿cómo puede ahora mismo una universidad competir con este formato? Estamos en Internet, estamos en YouTube ahora, a ti te gusta mucho TikTok, y tenemos, si no es YouTube, si no es TikTok, tenemos una capacidad, la mejor biblioteca del mundo, la tenemos a 2 clics de distancia. Si no puedes descargarte el libro, siempre vas o comprarlo, que no es tan caro ya, es relativamente mucho más barato, siempre encuentras alguna manera de conseguir un PDF. Está todo vale. Entonces, tienes a un clic de distancia todo el conocimiento, o casi todo el conocimiento de la humanidad. ¿Cómo compite la universidad y nosotros, como parte que somos de la universidad, cómo competimos con eso? Yo digo haciendo 2 cosas. Primero, haciendo exactamente todo lo contrario de lo que están haciendo las universidades. Exactamente lo contrario. O sea, todo por donde van ellos, a la dirección contraria. Tú tienes que conseguir clases pequeñas con alumnos interesados. La mejor universidad del mundo ahora mismo sería la universidad que se promocionase, la Universidad X, el lugar donde vas a aprender a leer y a escribir. Pero si eso... No, de verdad. Entonces, va a ser clases pequeñas donde podamos hablar con los alumnos, método socrático, artes liberales, humanismo, vamos a hablar, vamos a tener... Y el profesor ahora tiene que ser un Cicerone, la labor de Cicerone de la Eneida, la que te va llevando y te va llevando por los distintos lugares y te va descubriendo las cosas. Entonces, el profesor tiene que ser una persona culta que lleve a los alumnos y que les vaya guiando por todo lo que hay ahí, entre esas ruinas del conocimiento de la civilización occidental. Yo, que ya he recorrido estas ruinas como un guía turístico varias veces, te las indico. Entonces, el problema ahora es el contrario. Todo está disponible para los alumnos en el celular, eso lo dice Escotado, ¿no? O lo decía, porque por desgracia falleció. Pero vamos, todos tenemos en el celular el conocimiento de la humanidad, pero ¿qué buscan los jóvenes? Vídeos de gatitos. La labor del profesor es decirle, oiga, hay mucho más, vídeos de gatitos en el mejor de los casos, normalmente porno, pero hay mucho más allá de eso. Te lo quiero dar a conocer. Y yo, que ya he recorrido ese camino, qué bonito, ¿no? Como socrático, yo que ya he recorrido ese camino, pero es un camino eterno y siempre buscando el horizonte, o sea, infinito. De aprender no se acaba nunca.
No sabe una pregunta, es un serpa permanente. Y quizá en ese labor del profesor que tú estás comentando, ¿no? De ser un tutor, alguien que ayuda, alguien que hace buenas preguntas, quizá también, ¿verdad? Eso es. Volvemos a un punto que hemos tocado antes, que es el de tener un conocimiento amplio, no ultra especializado. Porque si tú estás en una clase socrática y te vienen con una pregunta y una conexión del conocimiento con otra área completamente diferente, ¿qué vas a contestar tú? Si eres el que solamente tiene un conocimiento sobre un aspecto muy concreto, muy concreto y muy especializado. Dani, probablemente, primero, honestamente no me acuerdo de su nombre. Segundo, probablemente no nos va a escuchar porque no tiene la curiosidad intelectual para meterte en tu canal. Pero, ¿te acuerdas de aquel profesor de universidad que conocimos tú y yo, que estoy casi seguro que era especialista en quesos? Y nosotros le preguntamos, era una pregunta, acabamos de llegar a Ecuador, y entonces había un queso de vaca y tal, y le preguntamos, oiga, ¿y este queso cómo se hace? O sea, ¿qué características tiene? Y él nos dijo, no, yo soy especialista en quesos de cabra, yo de quesos de vaca no sé. Un doctorado en... ¡Un doctor en quesos de cabra! Sabe Dios en qué, pero con su tesis doctoral en queso de cabra. En queso de cabra. No sabía de quesos de vaca. O sea, la miseria de la especialización era... La anécdota es más o menos literal, o sea, no me dejarás mentir, no sé. No me sí. Básicamente fue así, ¿no? Entonces, la miseria de la especialización te lleva a que el especialista en quesos de cabra no se interesa en quesos de vaca. Claro, los alumnos, un joven de 20 años que le interesa el mundo del queso, que me parece precioso y súper interesante, si tiene un profesor que le da 6 meses de clase y solo sabe de quesos de cabra, pero no puede hablar de quesos de vaca, pues digo, estoy aburridísimo, o sea, esto no tiene sentido. Nosotros como economistas, usualmente las clases introductorias de economía, pues casi que nos matamos a intentar explicar las ventajas de la división del trabajo, al final es una idea muy antigua, se le atribuye a Adam Smith, evidentemente no es de Adam Smith, está ahí desde los clásicos, pero en cualquier caso la idea es muy interesante y es... Claro. Oye, pues quizá tiene sentido que si tenemos una capacidad intelectual limitada, y la tenemos, eso. Aprendas tú de algunas cosas, aprenda yo de otras cosas, y cuando yo aprendo de lo que sé y tú aprendes de lo que sabes, el fruto de nuestro trabajo, que se ve multiplicado por nuestro conocimiento, va a ser mucho más alto y intercambiamos entre nosotros. ¿Cómo se aplica eso a la academia? ¿No tendría todo el sentido del mundo que también nos ultraespecialicemos en academia? Porque eso es ponerte unas orejeras que solo ven una parte muy pequeña de la realidad. Y nosotros perseguimos legítimamente el conocimiento, que otra vez el conocimiento es inalcanzable, es un infinito, o sea, pero legítimamente perseguimos. ¿Y qué tenemos por conocimiento? Una mejor explicación de la realidad, o sea, una teoría que explique mejor la realidad. Y para eso, unas orejeras que te limiten es lo contrario. Pero nosotros ya estamos especializados en el trabajo. Somos un privilegio. Somos unas personas a las que honestamente nos pagan por leer, hablar y escribir. O sea, lo haría gratis. Lo haría gratis. Es decir, que si me tocase la lotería, ¿qué te dedicarías a hacer? ¿Leer? De hecho, lo hablamos hace unas horas tú y yo. Digo, si a mí me tocase la lotería, probablemente me dedicaría a aprender latín. No me da, pero si me tocase la lotería y pudiese dedicarme, pues, me compraría una ganadería de toros porque soy un español, ¿vale? Pero me dedicaría a aprender latín. Entonces, ya estamos especializados. De hecho, somos una liberación de recursos de la sociedad, estamos succionando recursos de la sociedad para una hiperespecialización en algo que es, dedicarse al mundo de las ideas, que además... Esto lo comentaba Romer, ¿verdad? Tiene un modelo de crecimiento económico muy interesante, donde decía específicamente eso. Las economías, o sea, no va a haber un problema de llegar a un punto el temido punto estacionario en la economía, donde ya no podemos seguir avanzando, porque liberamos gente que se dedican a generar nuevas ideas. Las nuevas ideas son nuevas, en términos económicos, tecnologías que hay que implementar, hay que invertir, entonces la economía se sigue moviendo. Una cosa bien interesante. Pero entonces, nosotros somos trabajo liberado. Que podemos pensar. Y en vez de pensar en cosas útiles, nos da por pensar, en temas de ideología de género y cosas así. Si no pasa nada, incluso por pensar en cosas, o sea, teoría pura, ¿qué es el ser? ¿Qué es la...? Por eso A ver, hay un chiste que los economistas somos casi el único bien inferior que existe. ¿Eso qué quiere decir? Bien inferior es el que se consume más cuando la economía va mal. No existe. Tú me pusiste en la Wikipedia... Bueno, bien inferior sí, lo que no existe son Giffen. O sea, la Wikipedia pone como ejemplo las ratas en Camboya, ¿no? Ese es el Giffen, pero bien inferior sí hay muchos. Sí. Incrementa ingreso y decrementa... Depende de versos. Entonces, el único que existe, o sea, lo único...
somos los economistas, estamos ahí. Ahora, más allá de eso, son los filósofos, porque solo se consumen más cuando la civilización va mal. Cuando la civilización va mal, oye, ¿dónde están los filósofos que me están dando una crítica, y algún una tipo guía? de filósofo muy concreto, ¿no? Los estoicos, Bueno, sí. ¿no? Aquellos que te dicen aíslate del exterior, la paz interior, Los que Nietzsche, aportan, algo así. sí, No sé pero los que aportan ahora pensamientos sobre cómo es nuestra sociedad, ¿no? Entonces, los académicos deberíamos estar, porque hay una parte de los académicos que sí que hacen un trabajo relativamente práctico y útil, y está bien, está bien, está muy bien, es muy elogioso, y hay otra parte de los académicos que hacen un trabajo básicamente bastante inútil para la vida práctica diaria, pero no pasa nada porque es útil en el largo plazo, es útil de manera profunda, y por eso es algo que solo nos podemos permitir que a los 18 años algunos jóvenes se puedan permitir dedicarse a pensar sobre estas cosas. Pero es algo necesariamente... O sea, podrías decir que entonces la figura del académico, al menos en una universidad actual, tendría que ser una especie de complementariedad entre aquellos que se dedican a simplemente hacerse preguntas interesantes y esas preguntas interesantes debatirlas sin un propósito práctico. Eso es. Y aquellos profesores que serían de temas puramente técnicos, como pues yo que sé, hace calcular un valor presente, contabilidad, una contabilidad... bueno, nuestro universo que es el de la economía, entonces eso es... Y a mí me parece muy importante eso porque yo no tengo... En economía pensemos sobre la teoría del valor, que va a dar poca utilidad práctico, o pensemos en cómo hacer un valor presente sobre un proyecto productivo concreto y aprender a algo que te va a servir calcularlo. para las finanzas del futuro. O ni siquiera son dos tipos de economistas diferentes. Ni siquiera pensemos, es más bien transmitamos o incrementamos, porque no hay mucho que aportar en ese... Y luego en campos técnicos, pues alguien que esté investigando un nuevo uso del petróleo o un nuevo uso de un... Bueno, hay mil infinidad. Y a mí me parece una cosa muy importante porque desde que me estoy dedicando a pensar sobre qué es la universidad, voy siendo más, aunque más radical en unas cosas, pero mucho más laxo, plural, permisivo en otras. Como, bueno, hay muchas cosas muy válidas. O sea, es importante que un alumno universitario, a lo largo de sus años de universidad, tenga profesionales que estén trabajando en su sector, que tenga teóricos que solo se dediquen a pensar en lo más abstracto, que tenga profesores que sean hiper concretos, que sean profesores hiper generales, profesores que les den clases socráticas, profesores que les den clases estilo prusiano, clase magistral, profesores que hagan juegos o que intenten hacer, es decir, creo que es muy importante que tengan muchas visiones. Y quizás ahora estamos hablando de lo que a los dos nos atrae mal, que es la profesión del profesor de universidad puramente teórico, el académico más puro, quizás, podríamos decir. Y esa tenemos que replantearnos, porque en nosotros se produce una paradoja muy importante. Y es, los que hemos liberado con toda la energía del trabajo para pensar sobre qué es nuestra civilización, están dedicando a producir teorías que destruyen nuestra civilización, que denostan nuestra civilización. Es normal que el hombre ordinario... La deconstrucción, ¿no? La deconstrucción. Muy de moda en prácticamente toda la ciencia social. Critical Theory, que hay un libro muy famoso llamado Cynical Theory, ¿no? Cynical Theory, yo prefiero llamarlos. Es llamativo porque, claro, en lugar de decir, wow, y yo hablo mal de Platón, o sea, no pasa nada, pero wow, qué maravilla el legado de conocimiento que me han transmitido mis ancestros, mi civilización, mi cultura, de lo que yo soy un punto en la línea. Qué privilegio ser parte, esa palabra es ser parte de un punto en la línea. En lugar de eso es, qué horror todo lo que estuvo antes de mí, hombres blancos, heterosexuales, cis, esclavistas y malos. Es como, espera, vamos a volver a pensar esto. O sea, a lo mejor hay algo más que decir de Nietzsche, a lo mejor hay algo más que decir de... Que yo puedo criticar a Platón, ya he dicho que soy... pero la crítica es por la idea de Platón, no por lo que represente Platón, o si era estaba en una sociedad esclavista, que efectivamente no estaba, pero cuando te das cuenta que la esclavitud es la vida es un denominador común en la historia humana, y hasta hace 2 días no hemos aprendido a decir esto es algo que no es el mejor arreglo social, no tiene sentido que con nuestro set de valores actuales intentemos denostar ideas que poco tienen que ver con la esclavitud por gente que vivía en una sociedad esclavista y se beneficiaba de ella. Claro, y además que... Pero parece que la academia moderna es incapaz, y las personas que están en la universidad actualmente es incapaz de separar la persona de la idea,
y mucho mejor los set de valores actuales que los set de valores prevalentes en el momento. Pero en el primer punto hemos llegado a la imbecilidad profunda de escuchar una y otra vez que lo personal es político. Es que han teorizado sobre esa imbecilidad. Es como, o sea, lo personal es percepción personal y lo político es lo común de la polis. Es evidentemente distinto, evidentemente no es lo mismo. Pero han llegado, y una vez que ha llegado a ese punto, ya todo lo demás se justifica, ¿no? Y con respecto a los otros, el set de valores de ahora y el set de valores de antes, lo curioso es que ni siquiera reconocen explícitamente una superioridad al set de valores de ahora. Es decir, yo sí que estoy de acuerdo que los valores de la civilización occidental presente son superiores a los valores de todas las demás civilizaciones y de incluida la occidental anteriores. Efectivamente, o sea, hemos llegado aquí, pero claro, para llegar a esto hemos tenido que pasar por todo lo anterior y nuestros valores son superiores. Pero es que no juzgo con los valores del presente eso, pero desde un relativismo moral, lo cual es profundamente contradictorio, porque si no reconoces que los valores del presente son los mejores para juzgar, entonces no puedes juzgar. Y como hemos llegado a una situación tan dramática como que en la universidad estemos teniendo este tipo de debates que parecen hasta infantiles y que cualquier canal de YouTube relativamente interesante denosta como como algo completamente fuera de lugar y fuera de la realidad en la que existe la mayor parte de seres humanos en la actualidad hoy. ¿Cómo llegamos a ese punto donde la universidad se convierte más que en un lugar donde debatir, en un lugar donde algunos comentarios o algunas visiones, algunas ideas o incluso algunas personas, ¿no?, y sus ideas vinculadas, pero por las personas, son denostadas por lo que significan el colectivo al que pertenece esa persona? ¿Cómo hemos llegado a una situación desde el templo del saber, que es la visión romántica de la universidad, y que deberíamos intentar recuperar en la medida de lo posible? ¿Cómo hemos llegado a esa situación a un sitio donde hay que proteger minorías de ideas que se consideran perjudiciales para ellos? Si un alumno universitario no es ofendido durante su estancia en la universidad, es que no ha aprendido nada. Porque tú vas a la universidad a aprender cosas nuevas, lo que necesariamente quiere decir a exponerte a ideas nuevas, ideas que no te gustan. Y si no te gustan, no tienes ningún derecho para decir que no te las digan o que no te las enseñen o que otros no las digan. De hecho, si no te gustan, tienes la obligación de estudiarlas a profundidad para argumentar en contra. Y tienes la obligación que te lleva a aprender más sobre esas ideas. Entonces, en lugar de los espacios seguros, la universidad debe ser, por definición, un espacio inseguro a nivel físico, que a nivel físico tiene que ser seguro, evidentemente. A nivel de ideas. A nivel de ideas tiene que ser un espacio inseguro, donde cuando tú llegues vas a ver cosas que no te gustan. El fundador de mi universidad, muy querido, puso a la puerta de la universidad un cartel que decía Beyond this point there will be dragons. O sea, más allá de este punto habrá dragones. ¿Qué es lo que decía en los mapas de la Edad Media de los territorios desconocidos, ¿no? Hay dragones. Es que no creáis, los de la Edad Media no creían que había dragones. Era solo una manera de decir, más allá de este punto es lo desconocido. Y el grandote la puso a la puerta de la universidad, más allá de este punto de dragones. Porque tú, joven, que tienes 18 años y que por definición eres ignorante y por eso estás aquí, porque si lo supieses todo no estarías aquí, no estarías en la universidad, tú que por definición quieres aprender y eres ignorante, vas a escuchar cosas que nunca habrías escuchado. Y tienes la obligación moral, ética como estudiante, tu deber como estudiante es escuchar lo que no se puede estar relacionado diríamos, degeneración de la educación universitaria, puede estar relacionada con la universalización de la misma. Me explico. En cualquier país pobre siempre se habla del capital humano que podría haber sido y nunca fue. Desperdiciado, ¿no? Sí. En una población que no llegó a alfabetizarse bien, podría haber escondido un Newton. Y ese Newton lo perdimos porque no le dimos educación a tiempo. Todo el mundo entiende eso, es un argumento, y aparte es un argumento, en principio, verdadero. Yo estoy completamente de acuerdo con él. Si no llegas a alfabetizar en un momento adecuado a una persona, te estás perdiendo genios. Estoy seguro. En cualquier lugar y esquina del mundo recóndito pueden existir esos genios. Pero, ¿qué tal la situación contraria? El exceso de educación a gente que quizá nunca debería haber tenido tanta educación como se le está proporcionando. Vamos. Yo me pongo en el ejemplo son Guatemala y España. En España, pues,
estudiar una carrera universitaria no hace falta ni ser ni siquiera ni medianamente inteligente. No hace falta, no hay un baremo, la selectividad ya no selecciona nada. 98% aprobados. O sea, No selecciona, la universidad tampoco selecciona ya hace muchos años, yo tengo mi experiencia personal, pero además la de varios amigos míos y luego mi hermano, más joven que yo. El que entra siendo listo en la universidad termina con el grado, el que entra no siendo tan listo y no siendo tan aplicado también termina con el grado, o sea que aquí no se selecciona absolutamente nada. Entonces, tenemos una situación en la que todo el mundo estudia, en la que quizá se le está dando educación a gente que no sabe muy bien qué hacer con ella. Pero ahí hay que decir 3 cosas, Dani. La primera, los datos de que no aprenden en la universidad están ahí. Y los tiene Bryan Caplan en The Case Against Education, ahí lo dice bastante claro. En segundo lugar, y lo vamos a decir claramente, la universidad es por definición elitista. Y no elitista en el sentido de clase social económica, es elitista de clase social intelectual. Porque evidentemente el 100% de los jóvenes de 18 años no les interesa la teoría y no les interesa este tipo de temas. Y está bien, y es legítimo, y es bueno que sea así. El problema es que hemos roto todos los demás sistemas de los jóvenes de 18 años y de ascenso. Es decir, el taller como un lugar donde se aprenden cosas mecánicas era muy útil socialmente a los 18 años. No sé muy bien qué hacer, me meto al taller y aprendo a ser carnicero, a ser charcutero, a ser mecánico, a ser transportista. Está muy bien y la sociedad necesita esas cosas y tienen que ser pagadas, valoradas y sobre todo valoradas socialmente. Y nosotros, profesores de universidad, que estamos y nos encanta nuestro trabajo, pero no es lo único importante de la sociedad, ni lo más importante de la sociedad. Si reconocemos que somos un lujo, un privilegio, que estamos ahí minoritario, necesariamente minoritario. No puede ser toda la sociedad de carniceros. No puede haber un 100% de carniceros, porque la sociedad necesita muchas cosas. Y no puede haber un 100% de licenciados universitarios, porque la universidad necesita muchas cosas distintas. Y no todas se aprenden en la universidad. Es más, las más importantes no se aprenden en la universidad. Porque a madurar, a vivir, a ser cumplidor, puntual... Pero si el ascensor social es la universidad... El problema es eso. No hay otra opción que ir a la universidad. El problema es ese, y es un problema social. Es un problema de que parece que lo único legítimamente, socialmente aceptable que puede hacer alguien a los 18 años es estar en la universidad. Y no es verdad. Vamos a ver, antes de eso, el sistema de educación secundaria falla al 30% de los alumnos que no se gradúan, o sea, que no terminan el bachillerato o Eso es en España. No, internacionalmente. Internacionalmente. España es así y Bryan Caplan pone datos parecidos, así que supongo que podemos... Pero me sonaba el dato de España. Vale, sí, pero más o menos estamos ahí. Y una vez que tienes, o sea, el 30%, ya solo nos queda el 70%, y el 70% de la universidad falla, a la mayor parte les falla a nivel de formación, de educación, y es que estamos intentando encajar, porque además hay otro problema grave, y es que queremos meter en un modelo de universidad mucha variedad de conocimientos. Es decir, evidentemente la universidad para un ingeniero no va a ser la misma que para un filósofo, o sea, o para el que se dedica a hacer los dientes, para un médico no va a ser, o sea, son cosas distintas y tendrán modelos de educación distintos. Está bien y es legítimo. No podemos meter un modelo para que encaje todo. Y además no podemos saber a todos los alumnos en un modelo. Evidentemente, por esa máquina de triturar carne, la mitad de las personas quedan despreciadas. Hay una visión, ¿no?, más o menos estándar, que la educación tiene varias ramas, ¿no? Una de ellas, que es quizá la que más estamos involucrados nosotros y la que vemos también de manera a veces muy romántica, que es la de adquisición de habilidades. Tú para qué estás aquí, para adquirir habilidades. Incluso si vas a aprender algo que en un primer momento parece que no es muy útil de forma práctica, estás aprendiendo a pensar, a dialogar, a escribir. El Muso Vallado, el que fundó la Universidad Francisco Marroquín, decía que el que no sabe escribir no sabe pensar. Y yo creo que tiene toda la razón del mundo. Entonces, estás aprendiendo a hacer esas cosas que incluso si vas a razonar sobre la teoría del valor, luego, pues evidentemente no vas a razonar sobre la teoría del valor en una empresa cuando decidas si expandir tu mercado al país de al lado. Eso pues es algo que no, pero sí vas a tener un set de herramientas de pensamiento crítico y de argumentativo y a la hora de explicar y razonar, porque que un argumento tenga un razonamiento interno no contradictorio y que además tenga una consistencia externa con los datos que tú ves, todas esas cosas las vas a aprender en la universidad, se supone. No, Dani, es que no. Es que yo estoy de acuerdo con eso. Creo que
aunque aprendiésemos cultura clásica, latín, eso tendría interés. Pero es estrictamente falso. La mayor parte de los alumnos de universidad terminan su carrera universitaria sin haber leído un libro entero de principio a final porque se lo han cargado en una asignatura. ¡Ni uno! ¡Ni uno! O sea, terminan la universidad, la mayor parte de los graduados universitarios, y no se han leído un libro entero porque nadie se lo ha mandado o se lo ha ordenado. Bueno, pero entonces tenemos un problema porque entonces la adquisición de habilidades es una opción, pero no es una obligación. Podría ser una justificación para la universidad, pero es que me he quedado, es que todavía me faltan las otras dos. Vale. No han leído el libro entero, no son capaces de escribir unas 10 páginas de principio a final sin faltas de ortografía y con estructura lógica, que ya no estoy hablando del contenido que tenga, es decir, como, bueno, pues está bien. Que hay una semántica bien escrito, sujeto, verbo, predicado, punto, coma, tal. Y no son capaces de tener habilidades matemáticas, matemáticas básicas, es decir, no son capaces de aplicar una regla de 3 un poquito más complicada, no. Entonces, estás hablando a nivel universitario. Estoy hablando de los datos que te pone Bryan Caplan, pero estoy hablando de, o sea, yo pregunto a los alumnos universitarios cuántos libros le han obligado a leer. No, es verdad, ya no es obligatorio. No leer ese artículo, no es, y no hay espacio porque el sistema no fomenta que los profesores obligan a leer. El sistema fomenta que los profesores no leen. Antes hemos tocado todo el tema de la investigación. Eso es, no leen. Y cuántas cosas tienes que citar. No nos hemos metido en las cosas que puedes citar, que es una regla no escrita. Eso es. Que quizás es interesante ahora para ver por qué los profesores no leen y los alumnos no leen tampoco. Dos partes. Porque es que si tú metes un libro en las citas, esto también es interesantísimo, tú metes un libro en las citas, un libro no cuenta, no es una cita de verdad. Y de hecho, si metes cualquier cosa que tenga más de 5 años, más o menos, hay también una regla no escrita de que eso ya es conocimiento superado. Pero yo... Curiosamente, mi visión de qué leer es al revés. Es justo la contraria. Pero, es muy Taleb. Es todo lo contrario. Si algo ha sobrevivido, ha sido capaz de sobrevivir durante 2000 años, eso es. Es más probable, la regla que comenta Taleb, es que vaya a sobrevivir otros 2000. Antifrágil. Si algo tiene 6 meses, lo más probable es que sobreviva. Pero probablemente esa regla no sirve para alguien, porque entiendo que los que están viendo YouTube son jóvenes, pero probablemente una regla que seguro que sirva son 50 años. 50 años, si no ha sobrevivido 50 años, no merece la pena, o es muy improbable que merezca la pena leerlo. Si tiene más de 50 años es y ha pasado al acervo occidental, es muy probable que merece la pena leer. Es un clásico, es algo que apela a las distintas generaciones, entonces merece la pena. Yo hasta hace poco me congratulaba de solo leer autores que ya no están vivos. Vale, ya no hago totalmente eso, de vez en cuando sí leo autores contemporáneos, son muy interesantes y también a veces, porque hay que distinguir bestseller de longseller, pero a veces sí que leo a libros nuevos que me interesan mucho, por supuesto, ¿no? Pero así como regla... No se lee, los académicos no leen. Pero no leen, pero hay dos partes. No leen libro, no se leen el propio artículo que citan. ¿Con qué cara van a pedir que lea el alumno? Y es peor todavía. Si tú pides una plaza de profesor de universidad, los artículos valen más como puntaje que los libros. Y los libros pueden llegar a valer 0. Diciendo, oye, es que he publicado un libro sobre este tema, no es peer review. Entonces, como no es peer review, el libro vale 0. Pero yo publico un libro, o sea, yo me he esforzado en escribir un libro entero, 0. Eso no cuenta. Porque es verdad que ahora cualquier cosa se publica como si fuera un libro. Claro, porque ya... Bueno, se entiende que es escribir un libro de verdad. Sí, un libro de verdad. Y porque, claro, no hay ni tiempo ni incentivos para leer lo que realmente está en el contenido, que es lo importante. Entonces, hablamos sobre el formato, sobre si está citado o no está citado, ya, pero a las cosas, como diría Ortega, ¿no? A las cosas, argentinos, a las cosas, es decir, a las cosas, ¿qué hay dentro del artículo? No me cuentes todo lo que rodea el artículo, cuéntame la idea principal, la hipótesis. ¿Eres capaz de contármela en un lenguaje que pueda entender todo el mundo en un minuto? No, pues entonces no vale para nada. O sea, entonces, si no eres capaz de explicarlo a alguien, pues entonces no sirve. Entonces, adquisición de habilidades no está funcionando, pero idealmente podría funcionar. Ha funcionado. Ojo, teniendo en cuenta lo que digo, que ha funcionado históricamente cuando se dirigía a un subsector de los jóvenes autoseleccionado muy concreto.
y a los otros subsectores había otros modelos muy legítimos que hemos eliminado primero por prestigio y segundo por la ley. Es decir, el taller del gremio, que sí, como liberales podemos criticar el gremio medieval porque excluía todo lo demás, pero el taller era un modelo de aprendizaje, era un modelo social, era un modelo de prestigio y funcionaba. Bueno, al final es una institución milenaria, no tener el privilegio, pero el gremio como tal, la asociación y el maestro romano, la una obra especie de maestra gremios sin ningún tipo de eso, medieval. Y los sindicatos hasta el siglo finales del XIX, más o menos igual, era una especie de lugar donde, pues, de asociación, de cuidado común, si lo quieres ver así. Y donde se aprendía, y donde había... Entonces, esa universidad en la que se aprenden habilidades, básicamente ha desaparecido. Pero es que, y tenemos que ser honestos, o sea, los que nos estén escuchando, que o hayan sido estudiantes universitarios, no digo los que tengan más de 60 años, que probablemente era otra universidad, digo los que tienen menos de 30, y los que ahora mismo estén estudiando en la universidad, honestamente, ¿cuántos libros te han obligado a leer enteros de principio a final? Honestamente, ¿te han enseñado a escribir un artículo de 10 páginas con todas las comas? Yo, cuando digo falta de ortografía, digo, y las comas y los puntos y comas perfectamente puestos. Honestamente, ¿cuál es tu capacidad, tu lenguaje, que es una manera fácil de medir, tu vocabulario? ¿Qué número de palabras puedes emplear en ese artículo habitualmente? Honestamente, ¿te han obligado alguna vez a hablar 2 minutos enteros con lógica, o sea, hacer un argumento, una lógica, una introducción, una presentación, un vídeo de TikTok? 2 minutos, 1 minuto, ¿vale? ¿Alguna vez te han obligado en clase a argumentar tu punto con ese punto y luego someterte a una refutación y volver a contraargumentar? Eso no ocurre en las universidades actuales. Entonces, adquisición de habilidades no ocurre. ¿Podría ocurrir? Podría ocurrir. O ocurre en algunas poquitas universidades señaladas, algunos profesores de manera heroica siguen defendiendo. Sí, pero ¿es lo masivo, es lo común? No. Vamos con otro de los grandes puntos, que es el tema de la inflación de notas. Vale. Resulta que, y esto sí que también hay datos para prácticamente todas las universidades del mundo, la nota promedio en Harvard ha ido pasando de un B- a una más, y todo el mundo saca A más, y es un insulto sacar casi una menos hoy en día. Entonces, si tú quieres castigar a un alumno, le pones un sobresaliente. Eso. No has aprendido nada. Toma un notable alto, no has aprendido nada, ¿no? O en los doctorados, ¿no? Solo tiene un cum laude. No es summa cum laude. Ya, qué mal. Estamos todos locos. Entonces, ¿cuál es la razón de que de repente todas las universidades se pongan a dar A más a todo el mundo? Mira, es un sistema de incentivos muy sencillo. Tú y yo somos profesores, o sea, si yo llega el final del curso y pongo a todos los alumnos A, cobro lo mismo y no tengo ningún problema. Si yo llega al final del curso y pongo a algunos alumnos D, cobro lo mismo, pero me voy a enfrentar a reclamos de los alumnos, reclamos de los profesores, y lo peor, la mayor parte de las universidades del mundo no tiene un sistema que diga protejo al profesor y a su criterio, sino que normalmente pongo en duda lo que dice el profesor, entonces protejo al alumno, porque en el fondo el alumno es el cliente, el alumno en algunas universidades paga, que son las prioridades, en las públicas no paga, pero me conviene tener más alumnos porque me pagan por tenerle ahí, por tanto es mi cliente de manera indirecta, entonces me conviene tenerle ahí. De tal manera que hemos convertido la educación en un ¡ay, mira qué bien, carita feliz! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, lo he hecho bien! Hay una cosa que a mí que yo usualmente les pongo a los alumnos del primer año en la primera clase, les digo, mira, sí, estáis pagando, nosotros damos clases en universidades privadas, sois los clientes, el cliente siempre tiene la razón, ¿verdad? Pero este trabajo es un trabajo, o sea, este servicio que estáis contratando es un servicio muy especial. Es un servicio que es exactamente igual que el de un gimnasio. Eso es un gimnasio. No puedes ir a un gimnasio y decir que el monitor del gimnasio me diga que no levante peso, que no sude, que sudar feo, que feo sudar, y además me da un pastel. Me da... Y además yo he ido al gimnasio porque quiero adelgazar. Y luego estoy más gordo. Claro, esto no funciona. Claro, pero el profesor universitario es algo relativamente similar, ¿no? Claro. Tiene que darle latigazos al alumno, latigazos en forma de suspenso, si es que se lo merece. Eso es. Porque además se generan bajo mi punto de vista, dos grandes problemas. Primero es que a largo plazo sí dañas al alumno. Claro. A corto plazo va a estar muy contento, va pasando,
y luego vamos con el otro aspecto de la educación, que es la señalización. Puede señalizar, que tiene un título, pero el problema es qué señalizas. La señal, cuando no señaliza de fondo nada, la señal se pierde el valor. Claro. Hoy en día un licenciado universitario en España vale cero, casi cero. Casi cero. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que lo único que tienes que estar es ahí 4 años de juerga, que estás más o menos de haciendo como que haces, haciendo como que vas, tus padres están contentos porque haces como que haces, porque haces como que estás haciendo cosas y luego te pones pues te pones muy elegante y tiras un sombrero para arriba y te dan un título. Luego el título evidentemente no vale para nada y tenemos el problema de la sobrecualificación. Que ya hemos quedado que no se aprende nada en la universidad, pero aún así llamamos a los alumnos sobrecualificados porque tienen un título que los cualifica como un profesional que es capaz de hacer esto, esto y esto, pero en la realidad todo el mundo entiende que no es capaz ni de hacer ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, ¿qué señaliza? ¿Y cómo perder? O sea, la educación como señalización se vuelve cada vez más costosa. Eso es. Es decir, ahora ya la licenciatura no sirve, tengo que hacer un MBA, un máster, tengo que hacer el doctorado, que bajo mi punto de vista es una señalización inversa, o adversa, es decir, señaliza casi siempre lo contrario a lo que quieres, sobre todo si son ciencias sociales, lo contrario a lo que quieres señalar. Eso es. Es decir, bueno, para son los peores. Para su punto está seleccionado. Pero voy a empezar por la sobrecualificación. Vamos a ver, las sobrecualificaciones, tenemos muchos graduados universitarios en trabajos que no requiere graduado universitario. Y eso se emplea como crítica al sistema de empleo. Probablemente es una crítica exactamente lo contrario. Es que tenemos demasiados graduados universitarios porque nuestro sistema de empleo, nuestro sistema productivo no requiere de tantos y les hemos dado un título que no vale para nada. Entonces, sería mejor llamarlo mala cualificación más que sobrecualificación. A mí me gusta poner el ejemplo de que al final capital humano es un complementario en términos económicos de una estructura productiva. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de cuántos ingenieros nucleares se necesitan en Guatemala. Guatemala no hay centrales nucleares. ¿Cuántos ingenieros nucleares necesitas? Exactamente cero. Y yo te voy a decir que... Entonces, si generas muchos ingenieros nucleares, tienes una mala cualificación para el país, tendrás que ir a otro lugar a trabajar. Santiago Motena, fundador de la Universidad de San Francisco de Quito, es ingeniero nuclear que vino a vivir a Ecuador. Y entonces, evidentemente, no encontró trabajo, porque evidentemente no hacía falta. El mercado no reclamaba. Más, no necesitaba un doctor, además, en ingeniería nuclear. No hacía falta. Y el problema es que damos por asumido que, o sea, la universidad tiene esa aureola en nuestra sociedad que siempre está perdiendo. Es inocente. Bueno, sí, pero es la inocente de la ecuación. Es decir, no es que la universidad lo haga mal, es que el mercado laboral lo hace mal. No, es que la universidad lo hace mal. La universidad está produciendo demasiados. Claro, aquí hay que decir algo que es psicológicamente muy profundo, entendible, y es la universidad ha sido tradicionalmente la promesa de la clase media. La promesa de ascenso social de la clase media. Y era verdad cuando la universidad suponía un esfuerzo para el que se licenciaba universitariamente. Tu título universitario vale exactamente el número de noches que te pases sin dormir estudiando. No el número de noches que te pases sin dormir farreando, no. El número de noches que te pases sin dormir estudiando. Exactamente es 1 a 1. Si te pasas muchas noches sin dormir estudiando, entonces tu título de universidad vale mucho. Por eso hay mucha diferencia entre todavía las facultades que todavía aguantan, ¿no? Que tienden a ser las más técnicas. Un licenciado en matemáticas todavía se entiende que es alguien que se ha tirado muchas noches en vela y que ha tenido que estudiar mucho y que ha pasado muchas penurias. Uno en física, en general los ingenieros, en general. Y luego pues tienes antropología, todos los demás, ¿no? Eso es. No te has pasado ninguna noche estudiando, tu título universitario vale 0. Ya está, eso es 1 a 1, es proporcional, porque evidentemente el título no vale en sí. Esto es el poema de Cavafes de Ítaca. El título no es lo que tiene valor, lo que tiene valor es el camino para llegar al título. Y si el camino es pídele, no voy a citar el poema de Cavafes de memoria, pero vamos, pídele que el camino sea largo, pídele que esté lleno de esprinjones o sea, pídele que haya monstruos en el camino, que haya dificultades en el camino. Porque cuantas más dificultades hay en el camino, más vas a poder afrontar después. El resultado será más valioso. Bueno, entonces tenemos ideales de la universidad. Aprendizaje de habilidades. No funciona. Debería funcionar románticamente, no funciona. Espera, señalización. No funciona. Pero no os he explicado todavía lo que es señalización. Previamente es
conservación del acervo de la cultura occidental, ya hemos dicho que no funciona, aprendizaje de habilidades no funciona. Bueno, este es justamente el tercer punto que te iba a comentar, de los tres, ¿Sí? adquisición de habilidades, señalización, y el tercero es inculcación de ideología. Vale. Porque, bueno, la ideología, o sea, yo con la ideología tengo un problema, es que la gente lo ve con una mala, tiene una mala connotación, Vamos a definir ¿no? ideología. Bueno, yo sigo la definición de North siempre, es una definición, hay muchas otras, ¿no? Pero es simplemente set de valores que uno va adquiriendo, usualmente por imitación en socialización primaria, familia, y en socialización secundaria, escuela, amigos, universidad, entre otros sitios. Y que no piensa, que no razona, que da por asumido, así es el mundo. Pues esa es la visión de Douglas North. Y es la que a mí más me ha gustado, pero entiendo que hay yo otras suelo emplear otra que es conjunto de ideas coherentes sobre el mundo. Es decir, coherente porque la ideología, pues, y es un conjunto de ideas, o sea, que no se testa nunca, es como el conjunto, es como cuando habla Kuhn del sí, core de la teoría, ¿no? Eso no se testa eso, nunca. Eso está ahí, eso está es ahí, lo que tú tienes como... Y adapto mi visión del mundo, la adapto a la ideología que tengo internalizada. Sí, se parece, o sea, es compatible con la... Es compatible con la visión de Kuhn del core de la teoría y de la North y las hipótesis auxiliares, ¿no? Bueno, es que no vamos a hablar de paradigmas ahora. Pero bueno, es un poco la idea que yo tengo. Tú estás poniendo orden en esta conversación, así que de paradigmas, no. No hablemos de paradigmas, no nos metamos en esos jaleos, que también es súper interesante. No, solo no nos vamos a meter en la ideología. Sí. No nos vamos a meter en jaleos, vamos a la ideología. ¡Joder! La universidad donde sí parece que funciona, sí funciona muy bien, y yo creo que es que ha sido básicamente tomada por el poder público, es en la inculcación de una ideología oficial. Vamos a ver, yo tengo una visión un poquito más matizada de esto. Es decir, la universidad sí que ha adquirido como función principal la inculcación de una ideología, sin embargo, casi por definición, los jóvenes son contestatarios. Entonces, se han esforzado mucho en esto, pero no es verdad que el 100%, o sea, incluso si miras según sus propios paradigmas o datos, no es verdad que el 100% de los jóvenes terminan ahí. Donde creo que también gran parte de los jóvenes adquieren cierta ideología es en el fracaso vital. Es decir, creo que más que ser de ciertas ideologías a los 20, lo son a los 30 cuando están desempleados, sin proyecto de vida, sin que el mercado les dé empleo. Entonces dicen, oh, qué horror, qué mal funciona el mundo. Me acuerdo de lo que me decían. ¿Me explico? O sea, pero aquí yo sí veo, quizá, o sea, veo una forma en la que se van moviendo las universidades a nivel global, de forma casi como si estuvieran bailando al mismo son, y diferentes realidades nacionales. O sea, yo, por ejemplo, compro toda esa visión con España, que lleva estancada casi ya 2 décadas, o década y media, donde no se genera más, mejores condiciones materiales para la gente, entonces hay algo que no funciona, y hay una queja que puede ser más o menos legítima, con el sistema económico en el que estás inserto, ¿no? Y un sitio como Estados Unidos, que económicamente funciona todavía como un reloj suizo, que sí que deja gente fuera, que hay desigualdades y lo que te da a ti la gana, pero en general es un sistema bastante meritocrático, todavía, cada vez menos, pero todavía lo es, y donde en general, si alguien se esfuerza pero cuidado. Si tiene esa capacidad de salir adelante. Claro, pero gran parte, los que menos tienen esa capacidad son precisamente los licenciados universitarios en licenciaturas que no van a ningún lado y que tienen un montón de deuda detrás. Entonces, la queja a los 30 años con la sociedad es muy parecida a la que tienen los españoles, porque tienen deuda y son los que menos empleo. Y ven que su primo Jack, el de Ordinary Man, el hombre común, ha encontrado empleo, le ha salido bien y no tiene ni idea de lo que pensaba Gramsci. Ni le importa, porque eso sí que mantiene en Estados Unidos como en Alemania. O sea, no es solo una cosa, la dignidad del profesional, del trabajador, me gano honradamente mi yo soy trabajo. mecánico y me gano la vida como mecánico. Estoy muy feliz. No le hago daño a nadie. Y no tengo que justificarme para la familia. Y de hecho, me río de mi prima que fue a tal universidad y estudió estudios de género. O sea, ella no le fue bien en la vida, porque como yo me hago la vida como mecánico, estoy muy orgulloso. No tengo ni idea de quién era, pues eso, Condorcet, ¿vale? Bueno, los estudios de género ya tienen mucha demanda. Claro. Ahora muchísima. Pero... ¿Sabes cómo se genera demanda para los estudios de género? No sirven para nada en realidad, pero tú le pides a las empresas
una auditoría de género obligatoria. No le pides, le exiges por el Estado. Le exiges una auditoría de género, casi siempre sin una ley que pasa por el Congreso, sino con derecho administrativo, un decreto administrativo que sale ahí, que tienen que cumplir todas, y si no se cumplen te ponen una sanción, la administración, y no te puedes quejar, y si no, la administración, la propia administración la que ejerce de juez, y te dice, toma, tienes que hacerme esto. ¿Y quién me tiene que hacer esto? Una licenciado en estudios de género. ¿Qué te parece? Ahí es donde cuadra perfectamente toda la ideología, que es quizá una ideología contestataria un poco rara, porque sale desde el propio poder de todas estas deconstrucciones, esta es una concreta, ¿no?, que es la de género, pero todas estas deconstrucciones modernas, con un orden del propio Estado que te exige contratar a esa gente que no sería contratada bajo ningún concepto en ningún lado, porque si es una... Mira, estamos hablando de señalización. Si a mí me viene alguien para trabajar en cualquier cosa que yo pudiera elegir y me viene con estudios de género, digo, es una señalización negativa. No, alerta roja, no, red, no. Claramente vas a ser alguien problemático. Sí. Yo lo sé a kilómetros. Habrá uno de 1 millón que no lo sea, siempre está el problema de individualizar, pero los prejuicios que estamos hablando antes contienen información, y esa gente se les ha enseñado a ser problemáticos y van a ser problemáticos. Pero se les ha enseñado a ser problemáticos porque hay otro problema que también es más complicado de entender, y es esto que es marxismo cultural. ¿Qué quiere decir marxismo cultural? Es complicado, pero es la conceptualización básica de la ideología marxista es opresores, oprimidos, estructuras sociales que nos llevan a opresores oprimidos, y por tanto es justificable la violencia de la revolución para que los oprimidos pasen a ser los opresores. Eso es básicamente las líneas conceptuales más básicas del marxismo. Claro, ahí en toda la teoría de género está eso, y además de una manera bastante burda, porque la clasificación más burda de la sociedad va a ser hombres, mujeres, blancos, negros, son las clasificaciones más burdas, menos necesarias, ¿no? Entonces, en esa clasificación burda, en la que evidentemente solo se puede hacer en base a estereotipos y falsedades, todas las mujeres están a un lado, todos los hombres están al otro, o sea, no, eso no tiene mucho sentido. Ahí estamos, pero claro, si alguien se entrena durante 2-4 años a estudiar sobre esto, en el fondo lo que tiene es una ideología de la opresión, el victimismo. Yo lo digo con ese, ¿no? Victimismo. El victimismo permanente. Y entonces, evidentemente, va a ser problemático porque esa persona está enfadada con el mundo. Y voy a un concepto... Entonces estás obligando... Primero los estás formando... Los estás formando... Para eso. Eso. No debe ser arbitrario que formes a alguien para eso. Y después de formarlos para eso, por eso digo que es una inculcación de ideología. Para eso sirve la universidad. Y después de eso, les metes con calzador en el sector privado. Obligas al sector privado a contratar. Por eso estoy hablando de inculcación de ideología como tercera función de la universidad y como un apéndice más del poder político. Las universidades idealmente, históricamente, se llaman autónomas porque quieren ser independientes, autónomas, independientes del poder político. De hecho, ahora son, bajo mi punto de vista, un brazo más del poder político. O sea, tú le dices un brazo que no queda tan mal, yo diría humilladas al poder político. Están humilladas al poder político. Serviles. Obsecuentes al poder político. Claro, que hemos dicho tres sinónimos así, bum, 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 bum. ¡Qué erudición! Pero ninguno de esos van a salir, que YouTube estamos diciendo una palabrota, así que están perfectos. Están perfectos, vamos bien. Están perfectos. Incluso nos va a calificar multos, pero yo voy a decir algo que es mucho más... O sea, no por eso, pero lo que yo veo profundamente interesante en esto, y es una frase de Escotado que repetía, no sé si mucho, pero repetía en la intimidad, que era amor veritas, amor rei. El amor a la verdad es el amor a la realidad. Y hablaba de amor a la verdad, que en el fondo es conocimiento, filosofía, ¿no? Filosofía. O sea, el amor a la verdad, a lo que es el amor a la realidad. A la realidad como es. ¿Por qué digo esto? Porque a los jóvenes les estamos enseñando a odiar la realidad. Lo que es el paradigma universitario es, llega el profesor de arquitectura y te dice, el urbanismo está mal porque yo creo que habría que hacer avenidas aquí, 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 y todo está mal, y yo en el pizarrón, en la pizarra de la clase te puedo explicar por qué estaría bien.
Y luego hay el profesor de economía y te dice, el mercado perfecto sería así, pero el mercado está mal. Y entonces funciona con ese tonito permanente de torre de marfil, de yo sé cómo debería hacerse, pero no hay... Una mentalidad ingenieril, ¿no? Es lo que Friedman llamaba la diferencia entre la economía positiva y la economía normativa, ¿no? Y es una diferenciación que a mí me gusta de Friedman, que es, vamos a aprender qué hay aquí, o vamos a intentar diseñar qué hay aquí. ¿Cómo debería ser esto, eso, ¿no? Entonces, el ser versus el debería ser, ¿no? Que en el... No somos moralistas. Eso es. No estamos hablando del debería ser. Eso idealmente. Eso es, tenemos que explicar el ser. O sea, nuestra función es entender el ser. Que luego podremos avanzar un paso marginal en el debería ser, está bien, pero tenemos que entender. Es el relojero que no entiende el reloj y lo quiere arreglar. O sea, nuestra misión es entender el reloj, entender la realidad. Y eso ya está bien, ya es legítimo. El problema es que les enseñamos a los jóvenes a odiar la realidad. O sea, lo que les enseñamos es el mundo está mal, pero... Vamos a arreglarlo con la revolución. La mentalidad, o sea... Porque somos más listos. Somos más listos. Porque entonces vendrá la revolución y lo que vería. Es decir, entender el mundo como un problema a resolver en lugar de entender el mundo como una realidad a apreciar, a amar, a entender. Entonces, en ese momento, claro, lo que estás generando son adolescentes permanentes. Porque es propio del adolescente odiar mover el mundo. Mover el mundo, odiar el mundo, ¿no? Papá, mamá, os odio, y pega un portazo en la puerta. Una imbecilidad que si tienes 15 años... Se con un chute de hormonas brutal. Eso es, tienes 15 pero años... Con 30 años ya no tienes eso, chute de hormonas brutal. Ya a los 30, ya a los 30 ya está bien. O sea, a los 15 es perdonable, pero a los 30 ya no es perdonable. Pues eso es como, papá, mamá, os odio y tal, odio la realidad, odio el mundo. En vez de ser el lugar donde maduras, donde aprendes a confrontar un mundo que quizá no te gusta, o a aprender cómo funciona un mundo que quizá no te gusta. Y que necesariamente no, o sea, lo tienes que amar aunque no te guste, y no es contradictorio. O sea, uno ama el mundo como es, o sea, la maduración es papá, mamá, os odio a... ¿Qué razón tenía papá y mamá? No eran perfectos, pero ¿qué razón tenían? O sea, eso es madurar, ¿no? Es el cambio radical del uno al otro, ¿no? Hay algunos que a los 30 dicen qué razón tenía y otros que llegan a los 70. Pues quizá la universidad simplemente es un reflejo de una infantilización de la sociedad que viene por otros motivos, o la universidad es la que está infantilizando a la sociedad, es culpable también. Porque si no fuésemos tan ricos, porque al final la universidad también lo que es un parqueadero de hormonas. Es decir, tú tienes jóvenes entre 18 y 23 años que no sabemos muy bien qué hacer con todos ellos, porque no tienen cabida en el mercado laboral. O sea, el mercado no está creciendo tanto la comunidad. Quizás no tienen cabida porque hay un montón de leyes que les impiden entrar en el mercado laboral. No es que no haya cabida para nueva gente. Tampoco tenemos economías que estén creciendo brutalmente para absorber toda la nueva fuerza laboral. Entonces, no tienen cabida, no sabemos bien qué hacer con ellos, le llevamos a este parqueadero de hormonas. Pero también en este parqueadero de hormonas, porque socialmente está bien visto. O sea, si tú le dices a alguien, ¿y qué hace tu hijo? Y dice, no, mi hijo se pasa 6 horas sentados al día escuchando sin entender nada de lo que hace y chateando en el WhatsApp. Bueno, pero si lo hace delante de un profesor universitario está bien. Eso, tu hijo es un vago. No, es que lo hace delante de un profesor. Ah, bueno, en el aula. Entonces, vale, muy bien. Está progresando. No es verdad. En gran parte de los casos no es verdad. Entonces, es un parqueadero de hormonas socialmente aceptado porque no sabemos qué hacer con ellos. Pero claro, en lo poco que levantan del celular y escuchan, no se enteran de nada. Porque también quizá hay un problema y también derivado de eso, que estoy de acuerdo, que es un sitio donde mantener durante un tiempo a gente con la esperanza de que aprendan algo, que ya hemos quedado que no lo van a hacer, pero con la esperanza de que aprendan algo, y cuando acaban, se me genera otro problema, y es un concepto económico de salario de reserva. Es decir, cuando yo he terminado de estudiar, oye, yo me he hecho una foto con un gafete muy chulo, con un gorro, yo soy alguien especial. Yo no soy un cualquiera, aunque todo el mundo se haya sacado esto y no haga falta ninguna habilidad especial para haberse sacado esto, pero yo lo he hecho. Entonces, a partir de ahora, se me tiene que compensar y acabas enfadado con el mundo. Alguien que ha prometido eso, yo lo he escuchado con Podemos, el 11M, todo eso, yo lo escuché día sí día también. Oye, pues yo pensé que yo también tenía capacidades y me fui a otro lugar, pero oye, que el mundo me debe algo, tengo derecho a un trabajo mejor que el de todos estos, mejor que el de aquel profesional que se salió del señor que es y ese es un ignorante y yo estaba en la universidad, aunque no he hecho nada, pero yo estaba en la universidad, por lo tanto
la sociedad me debe algo. Alguien me dijo, se nos dijo, ¿verdad? Que nos metiéramos aquí, nos iba a ir bien, y nos hemos metido aquí. Entonces, es una promesa incumplida, me han engañado, el mundo. El sistema no funciona. Las fuerzas, que por si no hemos ganado suficientes enemigos todavía, que yo supongo que ya lo hemos logrado, pero me queda otro que son los funcionarios, porque es algo muy parecido, es esa idea de eso vale solo para España, pero me pasé 3 años estudiando unas oposiciones, por tanto me tienes que pagar más de por vida. Y yo me pasé esos 3 años trabajando en un trabajo legítimo, ¿por qué te tenemos que pagar a ti más por haber perdido el tiempo en esa tontería? Sí, eso es algo muy, muy de España, ¿no? Porque el funcionario no solamente tiene la seguridad del salario, sino que encima cobra más. Cobra más, claro. Que usualmente es lo contrario. Para aceptar una seguridad en un salario... Tendrías que bajar, ¿no? Tienes que bajar. Pero yo lo que decía, es que yo estudio oposiciones ya y yo esos 3 años trabajé. O sea, yo aporté a la sociedad durante esos 3 o 4 años. Entonces, ¿por qué tengo que asumir que tú tienes privilegio en esto? Y en eso es claro, por eso te digo que, por un lado, se genera un resentimiento social y, por tanto, yo creo que los de universidad tienden a ser más de izquierdas y más resentidos después de la universidad. Porque no es que escuchen a sus profesores y tomen nota y aprendan todo lo que dicen, sino que escuchen a sus profesores así como quien oye llover. Van pasando los cursos sin aprender nada. Sin aprender, pero escuchan algo de marxismo. Algo y cuando no se les da, se enfadan. Quieren cambiar lo que sea. Y ahí recuerdan que alguien les habló de marxismo, de estructuralismo, de teoría de clases. Algo, y lo recuperan y ya lo aprenden con ganas. Y ya está. Eso es. Por eso mi teoría no es... Porque sería contradictorio decir... En la universidad no aprenden y luego decir aprenden marxismo. No es verdad. Sino que es que en la universidad aprenden un poquito, pero luego su experiencia cuando salen de la universidad es lo que les provoca el auténtico resentimiento con el mundo. Y es lo curioso porque la universidad debería ser exactamente lo contrario. Es decir, la tradición clásica, la cultura clásica, te va a clásica va, o sea, desde, bueno, clásica de toda, te va a permitir entender y querer mejor el mundo. Es decir, un buen poeta, una buena novela, una buena teoría, te va a permitir apreciar más el mundo. Es muy bonito. Bueno, tú y yo cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a una obra, o sea, estamos pensando en los precios, estamos pensando en el comportamiento de los meseros, o sea, pues una buena teoría te permite entender mejor el mundo y es más bello, es más rico, tiene colores, tiene más colores. Pero claro, si tú solo vas con una teoría marxista, opresores oprimidos y tal, y entonces ves el mundo en blanco y negro, te pones unas gafas que te limitan a verlo en blanco y negro, claro, te vas a convertir en un resentido. Y por eso es muy triste que la tradición de la universidad no conserve la tradición de la civilización occidental, porque es lo que te va a permitir. Oye, ¿eso quiere decir que todos los autores son perfectos? Que no, claro. Entre ellos están peleados. Claro, sería absurdo, sería imposible decir que todos están... No, porque pero que el conjunto de ideas que nos ha llegado hasta ahora es bello, es rico, es maravilloso, sí. Pero es que si a los alumnos no les obligamos en ninguna asignatura a leer un libro de principio a final, ni uno, bueno, a ver si lo tenemos, ni uno. O sea, te estoy hablando de uno por asignatura. Te estoy hablando de ni uno... Porque es tan bonita la sensación de acabar un libro. Ah, sí. Bueno, tan bonita... La sensación de la última página hacer así y terminarla y decir, acabé, cerré... Ojo, tan bonita y tan dolorosa, porque cuando... Yo no sé si lo es un diálogo con el autor que dejas de tener, pero ya no vas a poder seguir teniendo. Cuando tú ves que te quedan unas pocas páginas o en el Kindle que te queda un poquito por ciento, yo los libros los dejo ahí, digo ya... O sea, hay libros... seguir dialogando con el autor después. Que para leerme el 90% del libro tardo una semana y el último 10% tardo 2 meses, porque es como, no quiero terminar, quiero que esta conversación, quiero que... Y si es una novela, quiero seguir pensando yo en mi cabeza cómo lo haría yo. Eso es tan bello. Pero tú te das cuenta, que la mayor parte de nuestros alumnos no han experimentado eso. No. Es duro pensar eso. Bueno, en mi caso yo sí les obligo a leer a veces un libro. Hay un libro. ¿Y cuál? Bueno, la que más me gusta, que estábamos comentando antes fuera de página, de directo, es la historia de las teorías de capital de von Weber. Hay que leérselo, no de principio a fin, yo les selecciono un poco los capítulos, pero se puede decir cuando acaban la mitad de mi clase, luego les queda otra mitad, que se han leído fácil el 70% del libro.
la 65 o 70 páginas, o sea, el 70% del libro se han leído. Que yo... De un buen libro, ¿eh? Estando en tu canal, si vas así respetando, no lo he leído. Pues muy mal. Ya, se acabó. Tachado, fuera, Sí, ya, pero vamos a... Bueno, entonces, quizá por ir recapitulando, que yo creo que ya nos hemos pasado de la hora y media. ¿De verdad? Tenemos, seguro, seguro, sí. Tenemos profesores de universidades elegidos de manera adversa. Vale. Llegan los peores. Cuando llegan, todo el sistema de incentivo que tienes es a no leer. Sí. A citar mucho, a citar pronto, a citar cosas y a no enseñar, recientes. que tampoco te lo valora en tu carrera universitaria. A no enseñar. Que aprendan estos o no, estos tienen todos una De y hecho, que pasen y me dejen hay en paz. uno de los primeros, cuando estaba leyendo la crítica de la universidad, uno de los primeros libros que leí es uno de los 90 que criticaba que eran los asistentes de cátedra los que daban las clases. Y era un libro de los 90, o sea, era algo como muy reciente. Es como que el asistente es el que da la clase, se supone que es lo más importante de tu trabajo. Pero claro, a día de hoy sigue siendo exactamente igual. A día de hoy, esto ocurre más en el sistema norteamericano, pero también un poco en España. Porque hay asistentes en España. Porque hay asistentes. Pero a día de hoy, el que da la clase de la carrera de pregrado es más el asistente que el catedrático. Pero si lo más, y yo te digo, mi experiencia, lo más bonito que te puede pasar es dar clases a los alumnos de carrera de primer semestre, o sea, es increíblemente enriquecedor y bonito y bello y amor por la materia. Y luego a los del último semestre también es muy bonito, pero en lugar de eso tenemos que las reuniones de departamento de las universidades se hacen para ver quién da menos clase. Sí, hay una pelea constante en España, es eso. Eso. Hay una pelea constante por ver quién da menos. Que es exactamente lo contrario de lo que me podría esperar. O sea, y por hacer esos papers que no va a leer nadie. Claro. Que no se va a descargar nadie y que no va a citar nadie. Y no va a leer nadie. Vale. Es un desastre absoluto. Este sistema o sea, tiene pinta de que va a morir. Si nos ponemos a pensar cómo hacer un sistema desastroso, es esto. Nos saldría parecido. O sea, no me saldría tan bien. No difícil hacer algo tan mal. Nunca se me hubiese podido ocurrir que los catedráticos no dan clase, o sea, ni en 1.000.000 de años. O sea, no. Y entonces tenemos, no funciona, los profesores no quieren dar clase, no tienen pasión por el conocimiento, no tienen pasión por transmitir el conocimiento, no tienen transmisión por adquirirlo, menos van a tener pasión por falta el premio, porque no tienen amor por el conocimiento, no tienen amor por el conocimiento y tal. Porque dices, no, es que a mí me encanta esta subespecialización. Bueno, tu subespecialización bien, porque ya hemos dicho, Ortega lo decía, pero eso no es el conocimiento, o sea, es otra cosa. Entonces, mal los profesores, los alumnos van a hacer problemas si no aprueban todos, porque hay una educación masificada donde todos tienen que ir a la universidad. Y ahí, se meten a alumnos muy buenos junto a alumnos no tan buenos. Los alumnos son víctimas culpables o víctimas culpables, o culpables de su propia... o sea, se autosacrifican. O sea, a mí me da penita, porque al fondo a los 18 años son víctimas. Pero también, si tú sabes, o sea, eres víctima hasta el momento que ves este vídeo. Eres víctima hasta tu primer semestre. Porque ahí ya tienes que, o sea, ya tienes que espabilar un poco. Claro que es muy difícil pedir a alguien una acción supererogatoria, una heroica. Es muy difícil. Pero, y yo lo entiendo. Y yo entiendo que el sistema de incentivos de los alumnos vamos a ver, la universidad es el único lugar del mundo donde los incentivos de los que pagan son por recibir menos servicio. O sea, los alumnos, cuando no hay clase, se alegran, pero pagan por ir a clase. Es como, esto es esquizofrénico, porque si yo pago por ir a un restaurante y no me dan el servicio de restaurante, pues me quejo, evidentemente. Es el único servicio en que cuando no hay clase se alegran. Y es el único servicio que deciden no ir a clase. Yo siempre digo que la universidad donde yo di clase en Guatemala, la Francisco Marroquín, tengo la increíble suerte de tener siempre entre un 10 y un 20% de los alumnos que no son así. Eso es. Y estoy hablando de un porcentaje relativamente muy pequeño, entre un 10 y un 20. El otro 80 sí están contentos si no hay clase. En mi clase siempre hay clase. Siempre hay clase. Y siempre hay examen. Por ejemplo, entonces, quiero decir, es raro tener de una clase de 30 personas, tener 4, 5, 6 que dices, están muy atentos, están contentos de venir a clase, están contentos de aprender. Cuando yo voy a dar clase en España, que es una clase suelta o lo que sea,
no me encuentro. No Rara vez me voy a encontrar uno o dos muy interesados. Y para mí esto claramente hay un problema entre quién recibe la educación universitaria en un sitio y quién la recibe en otro. Es que probablemente del otro 80% no debería estar ahí. Probablemente no podríamos cobrar nuestros salarios si no estuviesen ahí. Pero ellos no quieren estar ahí y no les va a servir de mucho. Es como si el profesor del gimnasio solo le dijese a los mejores del gimnasio que sigan, porque necesita a todos, pero probablemente solo unos pocos realmente van a perder peso o adquirir músculo. Dos cosas importantes. La primera, yo eso mismo le digo a mis alumnos como 10 justos salvarán Sodoma. No lo entiende, porque no ha leído la Biblia, no entiende, pero 10 justos justifican que toda la ciudad se salve, ¿no? 10 que entre todos estos vale. Y estoy de acuerdo con eso, la universidad, el 10% justifica la clase. Ya estamos bien. Y la segunda, recuerda cuando tú y yo fuimos profesores en la misma universidad y vinieron los de un sindicato que quisieron cerrar la universidad y nos pusimos a dar clase en el jardín. Porque quisieron cerrar, literalmente cerraron las aulas de la universidad y aquí no se da clase. Y nosotros dijimos, yo doy clase porque doy clase. O sea, porque por principio, porque por mi principio ético es que yo doy esta clase y tú no, tú sindicalista de M no me vas a impedir dar la clase. Y dimos la clase en el patio, ojo, la asistencia de los alumnos fue más que nunca, la atención de los alumnos fue más que nunca. Porque llamó la atención, y había sindicalistas por ahí deambulando y diciendo que no, pero también es como, es que este español loco me quiere enseñar algo, y realmente me quiere enseñar algo. En hacer esto, sí. Y por en ese caso aprendieron más que nunca, aprendieron el valor del trabajo, de la responsabilidad y de no ceder ante los matones. Y yo estoy seguro que es que con unos poquitos que diesen esos ejemplos ya estaríamos muy distintos. A mí me encantaría ver que en la universidad española o Latinoamérica también hay huelgas, manifestaciones cada 2 semanas, que hubiese un profesor que diga, yo voy a seguir dando clases. Bueno, sí, los hay. O sea, uno hay, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, usualmente pasan desapercibidos y son excepciones a la regla, es verdad. Sí, y son excepciones a la regla porque ya hemos comentado que hay un sistema de selección adverso, por lo tanto, esa persona que tiene esos principios no tiende a terminar ahí porque se tiende a cansar antes o hace cosas más útiles en cualquier otra parte de la economía. Pero hay un problema grave, es que todo el sistema de tenure track, todo el sistema de trabajo fijo, o sea, el profesor de la universidad no le puede, es casi imposible despedirle. No voy a decir imposible, pero es casi imposible despedirle. ¿Por qué? Porque socialmente decidimos que, oye, esta gente tiene que tener libertad de cátedra y tiene que tener libertad para transmitir a los alumnos. ¿Por qué? Porque creíamos que era bueno que los alumnos aprendiesen de gente libre. O sea, de un Sócrates. Creíamos que los alumnos tenían que aprender de alguien libre que se enfrentara a la ciudad. Y en lugar que hemos tenido gente que no se le puede despedir y que es obsecuente con el poder. Es contradictorio. Es contradictorio, es absurdo. O sea, precisamente tienes ese privilegio porque se te exige que hagas lo contrario de lo que estás haciendo. Entonces los alumnos aprenden lo contrario porque aprenden de funcionarios con bastante respeto para los funcionarios, pero en el peor sentido de la palabra, gente que no tiene incentivos a la productividad y además gente que no tiene que no es libre. Bueno, pues entonces, ¿qué van a aprender? ¿Te parece que vayamos cerrando Yo no sé cuánto llevamos hablando, pero yo creo que ya... Yo creo que ese es el momento. Así que bueno, quizá pues pero bueno. pero vuelve a hacer la recapitulación. Vale, es que no me has dejado. Vale, termina ya. Pues entonces, por recapitular, ahora sí, ya me vas a dejar recapitular. Tenemos una universidad que no funciona para prácticamente ninguna de las ideales para los que se supone que nace. Repetimos cuáles eran. Que son adquisición de habilidades, no se adquieren. Ya hemos contado todos los incentivos que haya para que esto no ocurra. Tenemos señalización, cada vez es más débil, hasta el punto donde puede ir desapareciendo la señalización, o al menos cada vez es más costosa. Hay que tener una señalización cada vez mayor porque cada vez es menos valioso tener simplemente un título universitario normal. Y tenemos una que yo creo que sí funciona, que hemos tenido alguna discusión ahí de para qué exactamente, que es la introducción de una ideología en la sociedad, y donde las universidades son simplemente un apéndice más, no sé si lo quieres llamar apéndice, brazo o como sea,
del poder público, Eso. donde hay que hacer un proselitismo de unas ideas muy concretas que son útiles para... Pero ahí lo que quiero aclarar es que no es necesariamente que es socialismo, sino que es más profundo, es una concepción de la civilización occidental. Sí. Entonces, como negativa. Entonces, Muy negativa. Entonces ahí lo que estamos... Ojo, y ahora me vas a preguntar, y bueno... Era una recapitulación. Sí, no vas a preguntar porque quieres terminar, pero yo quiero decir algo más, y es, qué hacer frente a esto? Y yo digo, esto... los que estén viéndonos en YouTube... Esto es un sustituto de la universidad. Esto es un sustituto de la universidad, no en cuanto a prestigio social, pero no sé cuánto. No hay señalización. ¿Cuánto llevamos hablando? No lo sé. Vale, pero si alguien ha llegado a este punto, que dudo que sean más de 2 o 3, pero vamos, si alguien ha llegado a este punto voluntariamente, es que tiene legítimo interés por aprender. Y eso existe. Y entonces, y a día de hoy, en Internet, gracias a Dios, existe alternativa para todos. Probablemente no nos dé para vivir, o sea, tú no te haces millonario, no pagas el arriendo con lo que sale. Dale a suscribirte, ¿no? O sea, de milagro pago la luz. Que nos ha costado esto. Yo pago por hacer mis vídeos de TikTok. O sea, es completamente absurdo. Pero esto, o sea, no es que la universidad desaparezca o que no, es que ahora tenemos que buscar modelos alternativos de transmisión del conocimiento. Estoy de acuerdo. Y está muy bien. Y eso esto significa que este modelo de enseñanza va a ser radicalmente diferente en los próximos años. Y tú te das cuenta que el 99% de los profesores de universidad dirán de ti que eres un youtuber. Con desprecio. De la misma manera que llevamos 1 hora y media despreciando aquí a los profesores de la universidad. Sí, yo soy tiktoker. Así que bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues gracias. Y pues gracias también, Luis, por el atraco a mano armada que te hago aquí en mi casa. Hombre, me has invitado al whisky. Y te he invitado al whisky. Me sale más caro el whisky. Que Así que bueno, gracias a todos por habernos escuchado y pues nos vemos en el próximo vídeo.